Como lo dice el título de este taller, conformado por 7 sesiones, la explicación a la realidad actual y al acontecer mundial actual se hará sobre la base de lo que dicen las escrituras, o sea que no nos vayamos a asustar. No se trata de que vamos a hacer alguna clase de religión y rituales, pero se trata de comentar lo que dicen las escrituras y llegar al punto que queremos llegar, que hemos entendido ya muchos que la verdad es tan sorprendente como sencilla. El título de esta conferencia es El origen de la agenda globalista, mitos y verdades. Sin excepción, todas las teorías conspiranoicas, perdón por el título que le doy, puede ser ofensivo, pero no lo es. Todas estas teorías tienen un ingrediente común, y es que todas dicen que hay una agenda globalista para controlar la humanidad. No sé, es posible que todos hayamos escuchado sobre los reptilianos de David Icke, o los ríos y ríos de literatura sobre los jesuitas, sobre quienes yo mismo he escrito bastante, los masones, la masonería invisible, los sabios de Sion, los judíos sionistas, los extraterrestres, el Vaticano, la realeza merovingia, etcétera, etcétera, los Bilderberg, Skull and Bones, la banca internacional, mucho se ha escrito sobre eso. Y el ingrediente común siempre es el mismo, un grupo de personas que a través de los tiempos, sin saberse por qué, han planeado acciones sobre la humanidad para controlarla con el engaño, la pobreza, el hambre, y al mismo tiempo que los conspiradores se enriquecen y amplían su poder. La gama de esas teorías conspirativas, ya no digamos que sean conspiranoicas, conspirativas, es tan amplia como escasas son las explicaciones que nos resuelvan satisfactoriamente la gran pregunta. La pregunta es, ¿por qué un grupo de personas por allá en el siglo XII, XIII, XIV, XV, donde sea, se reúne para conspirar por el poder del mundo, sabiendo que ellos mismos no gozarán completamente de esa victoria? ¿Por qué la gente, 3, 4, 5, los que quieran, se reúne y dice, vamos a hacer un plan globalista que va a ser desarrollado de aquí a 200, 300 años? O sea, ¿qué los mueve? ¿Qué los mueve si no van a disfrutar ellos mismos de esto? La respuesta la vamos a dar acá, y les advierto nuevamente, es sobre la base de las escrituras. Y vamos a dar esta respuesta porque si bien es cierto que muchas de estas teorías son absolutamente demenciales, también es cierto que existe un grupo de globalistas, es evidente, que se han hecho visibles sin ellos quererlo, y que no esconden sus intenciones, aunque las disfracen de intenciones altruistas. Hemos conocido, ya hay poca gente que dude de la existencia de Soros, de Rockefeller, de los Rothschild, bueno, etc. Entonces, se dice dentro de estas teorías que los conspiradores pueden controlar cada suceso para llevar a la humanidad a la posición donde la quieren poner. Antes de decir si esto es cierto o no, consideremos una verdad que nos afecta a todos en el día de hoy. A todos nos afecta el día de hoy la situación económica. Somos como hojas al viento, sujetos al capricho de algo que nadie ha podido definir cómo surge. Dicen que surge de manera espontánea, como lo quieren hacer ver los teóricos de la economía, de las finanzas. Yo hablo de algo que nos afecta a todos y es la inflación que nos empobrece. La inflación no es, como se cree, un suceso sin control. La inflación es una herramienta de control y sometimiento donde los pobres son siempre los afectados. Ya no se asusten, ya les voy a demostrar quién lo dijo, quién lo puso en marcha. Esto lo verán con más profundidad en los talleres que prepara Juan Varillas, el vicepresidente de Nueva República. Tiene otra serie de talleres que estamos esperando que programe. Keynes, en su libro Las consecuencias económicas de la paz, escribe, y la leo. Dice Keynes, Lenin, se dice, declaró que la mejor manera de destruir el sistema capitalista era la de corromper el dinero. A través de un proceso de inflación continuo, los gobiernos pueden confiscar secretamente y a hurtadillas una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos.
Por medio de este método, el gobierno no solo confisca, sino que confisca arbitrariamente. Y mientras este proceso empobrece a la mayoría, unos pocos se enriquecen. Esta es la explicación para las famosas burbujas que se dieron aquí en Estados Unidos. Y mientras este proceso, sigue escribiendo Keynes, mientras este proceso empobrece a la mayoría, unos pocos se enriquecen. El horror de esta arbitraria redistribución de la riqueza golpea no solo la seguridad, sino también la confianza en la equidad de la distribución de la riqueza existente. Estos a quienes el sistema les trae buena fortuna, más allá de sus méritos e inclusive más allá de sus expectativas, se hacen especuladores, que son el objeto de odio para la burguesía, a quienes la inflación ha empobrecido no menos que al proletariado. Como la inflación continúa y el valor real del dinero fluctúa salvajemente de mes a mes, todas las relaciones permanentes entre deudores y acreedores que forman la base última del capitalismo se vuelven tan completamente desordenadas hasta tal punto que pierden completamente todo sentido. Así, el proceso de hacer riqueza se degenera en una actividad de casino. Lenin estaba ciertamente en lo correcto. No hay medio más sutil o más seguro de trastocar la base existente de la sociedad que el de corromper el dinero. Siendo honestos, esto suena ciertamente a conspiración. Esto es una conspiración. Y allí entra otro elemento favorito de las teorías conspirativas, o conspiranoicas, que hablamos del Banco de Reserva Federal, pero ese es un tema que vamos a tratar adelante con más profundidad y seguramente lo tratará también Juan Varillas. Los eruditos que quieren complicarlo todo hablan pomposamente de las leyes intangibles de la geopolítica y de la historia. Ya vimos que la inflación es un tema de conspiración programado, que no es algo fortuito ni al azar. Eso lo habló claramente Lenin con un mecanismo de control. Sobre las leyes intangibles de la geopolítica y la historia, de lo que hablan los grandes teóricos, hay una cosa que, con mucho respeto a quienes no compartan mi opinión, es una pseudociencia, que es la geopolítica. Esta pseudociencia encierra verdades y mentiras al proporcionar una descripción relativamente correcta del estado de las cosas en cada momento. La geopolítica encubre las causas decisivas de ese acontecer histórico bajo una serie fantasmagórica de entidades geográficas revestidas de apariencias sin nombres propios, solo fuerzas invisibles. La geopolítica, cuando ellos diseñan el mapa del acontecer histórico, proyectan nombres de naciones, de estados, de imperios, zonas de poder, zonas limítrofes, etcétera, dando la impresión de que estas entidades actúan y constituyen los verdaderos personajes de la historia, que son solo el resultado cristalizado, las acciones de las fuerzas históricas mucho más profundas y duraderas. Esas figuras se mueven en la pantalla, según los geopolíticos, con unas sombras chinas por aquí y por allá, dando la impresión de que tienen vida propia, el imperio, cómo crece el imperio ruso, cómo nazismo, pero no tienen nombres ni camuflajes de agentes muy diferentes a ellos. Las preguntas básicas son aquí. Eso es un tema que uno ve en una universidad, en cualquier universidad donde estudie filosofía. ¿Qué es la acción histórica y quién es el sujeto de la historia? La acción es el cambio deliberado de un estado de cosas. Recordemos el tema de la inflación. Toda acción implica A, la continuidad temporal del sujeto. B, la unidad y continuidad de sus intenciones, tal como se revela en la secuencia que va desde un plan hasta sus efectos consumados. Todas las transformaciones, según esto, en el escenario histórico son resultado de acciones humanas, no de nombres etéreos, ni fantasmas, ni sombras chinas. Pero esas acciones se mezclan, se obstaculizan, se neutralizan y se modifican entre sí. Estas teorías de la geopolítica no tienen en cuenta el factor humano. Eso es innegable. Las acciones fusionadas no tienen un agente específico, ya que resultan precisamente de la imposibilidad de que alguna gente pueda hacer prevalecer sus objetivos sobre los de los demás. Son transformaciones, pero no son exactamente acciones. O sea, no tiene causa-efecto. Solo podemos hablar de acción histórica en sentido estricto cuando un determinado agente es capaz de controlar al máximo la situación
en su conjunto y siguiendo la línea identificable de continuidad, imponer un rumbo deliberado al proceso desde el principio hasta el fin. Hay ejemplos de acción histórica y ahí empezamos a entrar con el tema bíblico. Hay ejemplos de acción histórica, por ejemplo, son el cruce del Mar Rojo por los judíos, por los israelitas, la cristianización de Europa por parte de la Iglesia Católica, la Reforma Protestante, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución China y la Revolución Cubana. Esto está en proceso también el tema del Foro de Sao Paulo, que se está desenvolviendo como ellos quieren. En todos estos casos mencionados, un determinado agente fue capaz de controlar todo el proceso desde principio a fin, evitando que sus acciones fueran neutralizadas por interferencias ajenas de otros agentes y así alcanzar los resultados aproximadamente idénticos a los deseados, a los planeados. Entonces, la historia se compone de estos dos tipos de procesos, los controlados y los no controlados. Solo las primeras que mencionamos son las acciones históricas y tienen un agente determinado. Los segundos, estos no controlados, tienen múltiples asignaturas, no siguen un curso predeterminado, nadie puede pretender ser el autor de los resultados que se producen. En segundo lugar, la acción histórica solo puede llamarse aquella que produce resultados duraderos más allá de la duración de la vida de los agentes causantes, o sea, de la persona que ideó el proceso o el grupo de personas. La durabilidad en el tiempo es el sello distintivo de la acción histórica. Todo lo que se deshace en el aire antes de la muerte del agente individual solo entra en la historia como una acción frustrada, disuelta, debido a múltiples acciones. La segunda pregunta que surge en el mundo académico es ¿quién puede ser el agente de la acción histórica? ¿Los estados? ¿Las naciones? ¿Los imperios? Es claro que no. Estas entidades resultan de la combinación de fuerzas múltiples, heterogéneas, pero reflejan en cada momento la voluntad de un grupo dominante que puede ser reemplazado por otro grupo en el siguiente instante. Un estado, una nación, un imperio es un aparente agente gestionado por otros agentes más duraderos, más estables, capaces de dominarlo y utilizarlo para sus fines. A menudo estos trascienden la duración misma de las formaciones nacionales y por supuesto, las épocas. Un ejemplo clarísimo, por ejemplo, la Revolución de 1789, la Revolución Francesa, dicen los estudiosos que ha perdido prestigio y poder. Esto ciertamente no estaba en los planes ni de la monarquía, ni de los revolucionarios, ni de los gobiernos que surgieron a partir de ahí. Este proceso, como otros similares, no puede determinarse como si fuera una acción, porque no tiene sujetos, solo objetos pasivos, no pueden controlarlo, han sufrido las consecuencias como, digamos, de los caprichos de los procesos históricos. Aquí es donde entra la parte en que nos diferenciamos de todo esto. Si bien las escrituras desenmascaran perfecta y completamente a esos agentes históricos, a diferencia de lo que hablan los teóricos. La Biblia, en un lenguaje sencillo, cándido, desenmascara a estos agentes históricos y nos muestra que el globalismo se originó mucho antes del incidente de la Torre de Babel. Cualquier lector de la Biblia lo sabe. Pero también, de acuerdo a ese incidente en la Torre de Babel globalista, que fue una agenda globalista, dice que Dios actuó directamente para trastocar los planes de ese globalista que era Nimrod, un adorador de Satanás, un opositor a Dios, el ungido del demonio para completar su plan de globalización de un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda. Esto no es un tema nuevo de Rockefeller ni de Rothschild, esto viene de muchísimo antes de que siquiera se considerara el tema de la geopolítica. Entonces la Biblia nos dice que esto es real, que los conspiranoicos, perdón por la palabra, no se equivocan, que el plan existe, pero estos conspiranoicos fallan en identificar la cabeza, a diferencia de las escrituras. La Biblia habla, por ejemplo, nos cuenta que Nimrod fue el primer tirano que estableció las tradiciones paganas de adoración al dios Sol, que ordenó construir una gran torre que desafiara a Dios,
que en oposición al propósito de Dios de esparcirse por todo el planeta, Nimrod quiso congregar a toda la humanidad en un solo reino, bajo su poder, un solo gobernante, un solo idioma, una sola religión, una sola moneda. Y Dios le aguó la fiesta destruyendo la torre de Babel, como sabemos, y confundiendo el lenguaje de los seguidores de Nimrod. Pero el propósito de él, de Nimrod, siguió adelante, con todas las enseñanzas que desde entonces han sido propagadas a todas las naciones y pueblos. Aquí estamos hablando de lo que nos narran las Escrituras. La Biblia nos dice que luego de que Dios escoge a la nación de Israel para restablecer esa adoración verdadera al único Dios verdadero, pero Israel pervierte las leyes dadas por Dios y les añade cosas de su autoría. Aquí vamos a usar un lenguaje común. Esto a pesar de las instrucciones específicas de Dios, de que no le deberían añadir cosas a la ley que él dio. Los israelitas lo hicieron. Y lo han hecho todas las religiones. Dios dijo que el que hiciera esto era abominación, pero lo siguen haciendo. Los rabinos israelitas se inventaron desde hace muchos años, antes de Cristo, que en el monte Sinaí hubo dos revelaciones dadas a Moisés. Una, la escrita, que es la Torá, y la otra, que es una revelación oral, lo que llaman la tradición rabínica. A esta última, esos rabinos se han aprovechado para meterle todo lo que quieren, conformando un sistema religioso de hombres. Es importante entender esto. Todas las religiones lo han hecho. Todas las religiones mezclan lo que dicen las Escrituras con cosas o tradiciones inventadas por hombres, que nada tienen que ver con las Escrituras. A esas reglas de hombres los rabinos la conocen o la nombran como Takanot. Takanot es la ley de los rabinos que permite cambiar o negar lo que dice la ley de la Torá. Los rabinos dicen que cuando ellos hacen Takanot, el Dios Altísimo debe obedecerles. Eso lo tienen escrito. Debe de obedecerles. Pero recuerden que a nadie se le permite cambiar o añadir o sustraer nada de lo contenido en la ley de Dios. Eso dicen las Escrituras. Entonces, hasta que conozcamos las leyes de Dios, según las Escrituras, estaremos atados a las reglas de hombres que han inventado sus propios sistemas religiosos o el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es un sistema religioso. Cuando conozcamos la verdad, esa verdad, dice la Biblia, nos hará libres. El nuevo orden mundial como concepto fue popular en un ímpetu histórico concreto en la época moderna, que fue el final de la Guerra Fría, finales de la década de 1980, en la era de Gorbachev, cuando la cooperación global entre los Estados Unidos y la Unión Soviética fue considerada como algo muy cercano, muy probable. Entonces, la base del nuevo orden mundial fue, presumiblemente, la realización de la teoría de la convergencia, dicen ellos, que predijo la síntesis de las formas políticas del socialismo soviético y el capitalismo occidental, lo que ahora llaman tercera vía. Bueno. Por ejemplo, la Guerra del Golfo a principios del 91, eso fue una consecuencia regional de esa concepción del nuevo orden mundial. Desde poco tiempo después de que la Unión Soviética se dividiera, este proyecto del nuevo orden mundial fue naturalmente dejado de lado y olvidado, aparentemente. Después del 91 se consideró que otro orden mundial, otro nuevo orden mundial estaba apareciendo ante nuestros ojos, el de un mundo unipolar, con una hegemonía global abierta de los Estados Unidos. Todavía hay gente que lo dice, que Trump es el que va a culminar el nuevo orden mundial. Eso está bien descrito en la Utopía Política del Fin de la Historia, un libro de Fukuyama. Es el autor. Este orden mundial ignoró cualquier polo de poder que no fuera Estados Unidos y sus aliados, que son Europa y Japón, primero. Y fue concebido como la universalización y la ideología de los derechos humanos como estándar aceptado globalmente por todos los países del mundo. O sea, bajo el concepto de los derechos humanos y de la democracia
que afecta a todos los pueblos del planeta, usaron esas ideas, esas tendencias, esas premisas para forjar el nuevo orden mundial que hoy tenemos. Hoy tenemos organizaciones supranacionales que bajo la cobertura de derechos humanos, de democracia, de defensa del libre mercado, etcétera, etcétera, están estableciendo su propio orden mundial. Pero la Biblia insiste en que el nuevo orden mundial es el imperio, es la realización, es la concreción de los planes de Satanás y sus agentes en la tierra. Llamen a esos agentes como quieran, jesuitas, masones, Bilderbergs, Skull and Bones, todos tienen parte de la verdad. La Biblia, pues el tema de hoy, nos habla de que existe un reino temporal y habla de aquellos que, conscientes o no, siguen los planes del rey de este mundo. El rey de este mundo lo identifica en las escrituras como Satanás, así a muchos les cause cierta sonrisa oírlo. Pero eso es lo que está diciendo la Biblia. Dice que a pesar de que este reino pertenece al demonio, Dios actúa para burlar en algunos casos esos planes maléficos de globalización, usemos ese término, de él y de sus agentes en la tierra. Y lo muestra cuando uno lee la Biblia. El ejemplo de Juan el Bautista, del mismo Jesús, de la manera como crecieron, como se salvaron de la muerte, muestra que Dios actuó ahí, no destruyendo, sino bajo ciertas leyes, porque la Biblia reconoce, y Jesús mismo reconoció que es el gobernante de este mundo, o sea, es el gobernante legal. Pero a pesar de que es el gobernante legal, Dios actúa para burlar esos planes que él tiene de hacer un nuevo orden mundial bajo un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión. Y así lo hizo. Cuando Juan el Bautista empieza a anunciar el Salvador, era más o menos el año 26 de la era común. Era invierno, era el año número 15 del gobierno de Tiberio César, que comenzó a correinar, si ustedes recuerdan, con Augusto César, desde el año 12. Era el año 27 de Felipe, el hermano de Herodes, a reinar en realidad, y su otro hijo Herodes gobernaba en Galilea. Juan hacía un llamado a los israelitas en esa época para que abandonaran ese sistema religioso de Nimrod, que ya nombramos, promovido por los fariseos y los saduceos, y que regresaran a la ley de Dios como el único camino para no seguir sufriendo la presión, el pisoteo de la nación, del imperio que los gobernaba, que era el imperio romano. Juan había estado, mucha gente no lo sabe, pero Juan había estado viviendo en el desierto, donde había escapado con su mamá de la matanza de los niños por Herodes en el año primero de la era común. Cuando Dios lo llama, él lo saca del desierto y le da el ministerio que finalmente le va a costar la muerte a Juan. Juan empezó una dura serie de llamados y reprimendas a los líderes religiosos y civiles de su época. El mensaje era claro: arrepiéntanse o van a perecer. Juan tuvo ese valor de levantarse y decir la verdad sin tener miedo frente a aquellos que podrían matarlo sin que nadie lo defendiera ni lo llorase. Juan era el ser más incómodo para el régimen de entonces. Pues, nos dice que sin obedecer las normas elevadas de Dios antes que las de los hombres, que eso se llama humanismo, el pueblo no tendría alivio a su sufrimiento por parte de quienes los oprimían. La Biblia nos enseña una y otra vez que el dueño del mundo, el jefe político y religioso del mundo, se llama Satanás. Así se lo dijo él mismo a Jesús, y Jesús no se lo refutó. Satanás le dijo: palabras más, palabras menos, toda la autoridad me ha sido dada. Toda la autoridad me ha sido dada, y a quien yo quiera, que se postre ante mí, se la daré. Fue Adán quien teniendo... ¿Quién le dio la autoridad? ¿Quién le dio la autoridad a Satanás? Dios, indudablemente no. Fue el mismo Adán, el hombre, quien teniendo la autoridad sobre la tierra, desdeñó la dirección de Dios y la entregó a Satanás. Esa fue una transacción legal, según las Escrituras, y una transacción cuya validez Jesús, como ya lo dijimos, no discutió. Adán transfirió su dominio legalmente a las manos de Satanás, que lo retiene hasta que legalmente sea despojado de él. Eso es el nuevo orden mundial, eso es globalismo. En Apocalipsis se describe una visión dada por Jesús a Juan, donde se muestra el título de propiedad de la tierra. Cuando quieran, léanse ese libro. Lo muestra ahí, y Juan llora porque no ve ninguna posibilidad de que ese título se recupere, pero pareciera que el maligno acrecienta su poder
pareciera que no hay solución, que no tenemos salvación, que estamos en medio de la corrupción, que nadie nos va a salvar, que eso suena más o menos a lo que estamos viviendo hoy, que vemos a Trump, pero el día que Trump falle, si falla, pues terrible. Entonces, en esa visión, se ve que Jesús ya resucitado tiene la autoridad legal para destrozar esos sellos de autoridad de Satanás sobre la tierra. Hay un texto de Deuteronomio que quiero traer a colación, que lo mencionamos al principio, que dice: guárdate que no tropieces siguiendo el ejemplo de las naciones después de que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo de qué manera servían aquellas naciones a esos dioses para que yo haga lo mismo. Dios dice que eso es abominación, porque quien sirva a otros dioses es como servir a Satanás en honor de sus dioses. Dice, esos dioses no eran otros que el sistema impuesto por Nimrod, dioses que decían lo contrario de lo que el Dios verdadero enseñaba, dioses a los que esta corriente filosófica denominada como humanismo pretendió o pretende, y realmente tuvo un éxito en eso. Dice el humanismo que su concepción filosófica tiene la base de volver a esos dioses de la antigüedad, a volver a los valores de la antigüedad greco-romana. ¿Cuáles eran esos valores? Los valores de Nimrod. Nimrod es el mismo Satanás, el mismo Tamuz, el mismo, póngale, pues hay muchísimos nombres que le han dado a Zeus, a Júpiter, que son los dioses que adoraban los de la antigüedad. Israel fue castigada una y otra vez por desobedecer eso, por ir detrás del globalismo, una y otra vez. Entonces, esos valores que pregona el humanismo que nace en el Renacimiento, como decimos, es el regreso a esos valores, entre comillas, de la antigüedad grecorromana, los valores que se oponen a Dios, los valores de la religión de Nimrod. El templo de Zeus es el mismo templo de Satanás, es un edificio donde se torturaron cristianos, es la versión griega de Júpiter romano, de Tamuz, de Nimrod, del opositor a Dios. Pero regresar a esos valores de la humanidad es lo que pregona abiertamente el humanismo nacido en el Renacimiento y que perdura hasta el día de hoy. ¿Existe un plan globalizador para esclavizar a la humanidad? Claro que existe. No hay necesidad de ir más allá de las escrituras para encontrar los métodos, los responsables de tal plan globalista. La Biblia lo llama doctrina nicolaíta, bueno, lo llama de muchas maneras y dice que Jesús detesta esa doctrina nicolaíta, esa doctrina nicolaíta que Nicos es opresor, laíta es pueblo, y se refiere a los gobernantes religiosos y civiles que oprimen al pueblo inocente. Eso es globalismo. Entonces, esté o no se esté de acuerdo con esto que enseñan las escrituras, se crea o no se crea en Satanás, o a algunos les puede causar risa, o compasión, o lo que sea. Cuando alguien expresa que Satanás es real, bueno, pues la Biblia dice que la palabra de Dios es la verdad y ahí se dice que existe. Entonces, se crea o no se crea en Dios incluso. No se puede negar que la explicación que provee la Biblia sobre el globalismo es algo que no debemos desechar. Ahí caben con algo de verdad todo lo que los conspiranoicos enseñan sobre esos agentes perversos, los Rockefeller, los del Club Bilderberg, los de Skull and Bones, repetimos, que hacen ese tipo de cosas y de ritos que venían haciendo desde la antigüedad babilónica, el sacrificio de niños, ahí tenemos el aborto, los delitos sexuales que Dios consideraba como abominaciones, que era el mercadeo sexual de mujeres y niños. Eso no es nuevo, nada es casual, el aborto pues obviamente es una forma de adoración a Moloch. El uso de las drogas es algo que viene, eso no es ni de la época de los 60 de los hippies, eso viene de muchísimo tiempo atrás, y la Biblia habla de esas sustancias que podemos llamar hoy psicoactivas y que formaban parte de este sistema religioso globalista que nos pretenden imponer a los cristianos. Entonces, existe una agenda globalista, sin duda alguna. Estamos errados en identificar el origen. Nos da vergüenza
buscar ese origen, buscar esa explicación en las escrituras, pero es la única explicación viable y es la única explicación que puede comprobarse con lo que podemos conocer como el método científico, que fue también ideado por un cristiano. Quien quiera seguir, pues quien quiera estar dispuesto a considerar más profundamente esa explicación, para eso son estas otras 6, 7 sesiones que vienen, y pues síganos acompañando. Muchas gracias.